tiempos, ¿verdad? Actuales. Ustedes saben de que la Biblia pues nos muestra, ¿verdad? A muchas mujeres. Entonces, en esta hora, ¿verdad? Yo quiero de que nosotros meditemos en esto, ya que ustedes saben de que la Biblia pues nos habla, ¿verdad? De que la palabra del Señor es útil para redarguir, para exhortar, para enseñarnos, ¿verdad? A fin de que el hombre sea enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, todos nosotros, mis amados hermanos, definitivamente tenemos un plan de parte del Señor, pero hoy es muy importante como mujeres, porque pues hoy es el día de la mujer, ¿verdad? Más sin embargo, yo quiero de que en esta hora, ¿verdad? Nosotros meditemos cómo está la actualidad hoy pues hoy en día, ¿verdad? Porque ustedes saben de que pues ha habido tanto problema tal vez a veces en el reconocimiento de una mujer, pero a veces también en el reconocimiento de la autoridad del varón. Entonces, yo quiero de que primero, ¿verdad? Nosotros veamos esto. Por ejemplo, la Biblia nos habla en el libro de Ruth. Quiero empezar, ¿verdad? Con este pasaje tan importante. En el libro de Ruth, capítulo 3 y versículo 11, dice la palabra del Señor. Es un pasaje tan impresionante cuando nosotros lo vemos y nosotros lo entendemos. Porque aquí habla, ¿verdad?, de una mujer y yo quiero que nosotros veamos. Dice acá, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ahora hija mía, dice, no tengas miedo. Ustedes saben de que aquí está hablando vos, ¿verdad? Dice, haré por ti todo lo que me pidas, dice, todo mi pueblo. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Dice, todo mi pueblo, dice, sabe que eres mujer ejemplar, que eres una mujer virtuosa, dice. Entonces, hay algo tan importante aquí, mis amados hermanos, porque ustedes saben, ¿verdad?, de que Ruth, mis amados hermanos, no era de Belén, sino Ruth prácticamente era una extranjera. Cuando nosotros vamos a ver Belén, mis amados hermanos, significa casa del pan. Entonces, aún, ¿verdad? La Biblia a nosotros nos muestra que la palabra del Señor también, ¿verdad? La figura como el pan, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, es de que viene Booz y le dice a Ruth, le dice, todo mi pueblo sabe, vean esto, dice, todo mi pueblo sabe, y Ruth no era de ese lugar. Viene, dice, todo mi pueblo sabe, dice, que eres mujer ejemplar, que eres mujer virtuosa. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Proverbios también, mis amados hermanos, nos habla, ¿verdad?, sobre la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Dice, lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que mujeres, pues definitivamente habemos, ¿verdad? Por montón, habemos muchas mujeres. Pero la Biblia nos muestra a la mujer virtuosa y si dice mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Dice, es porque son pocas. Entonces, no están las mujeres virtuosas en abundancia, mas sin embargo, lo que yo quiero que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, es de que el día de hoy la palabra del Señor está llegando a nuestros corazones, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos bien, pero también tenemos que reconocer que no todo lo hacemos bien, sino hay cosas que nosotros también hacemos mal. Entonces, el Espíritu de Dios el día de hoy trae la palabra a nuestros corazones, porque yo siempre he creído que aunque nosotros le demos algo bueno al Señor, siempre podemos darle algo mejor. Entonces, hay algo muy importante acá, ¿verdad? Solo, pastor, ¿cuánto puedo hablar ahorita? Ah, bueno, amén. Amén. Entonces, quiero que nosotros veamos esto. Que Ruth, mis amados hermanos, significa compañera fiel. Es que eso es algo tan impresionante, mis amados hermanos, porque hay cosas que nosotros tenemos que ver en realidad en una mujer, nosotras como mujeres, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Para las oyentes, nosotras como mujeres tenemos un papel muy importante aquí en la tierra. Y si algo yo siempre lo he dicho, ¿verdad? En la congregación, y lo comparto con ustedes, al varón, mis amados hermanos, pues definitivamente el Señor le dio estructura, le dio dominio, le dio autoridad. Eso es algo que Dios le dio al varón. El varón es cabeza.
Pero a nosotras como mujeres, mis amadas hermanas, el Señor a nosotros nos dio el poder de la influencia. Nosotros no somos cabeza, pero sí somos cola. Cuando nosotros vamos al tiempo antiguo, ¿verdad? Aún vemos de que la serpiente, aún desde el principio, buscó a la mujer. Entonces, ¿por qué buscó a la mujer desde el principio, mis amados hermanos y mis amadas hermanas? Porque nosotras como mujeres tenemos el poder de la influencia. Entonces buscó a la mujer, podía influenciar al varón y entonces por eso entró el pecado. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos en esta hora, de que muchas veces eh, hay cosas que no están bien y a veces es porque nosotros no vivimos acorde a lo que nosotros somos o no vivimos en nuestro papel. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos en esta hora es de que el Señor a nosotros nos está como que ubicando, ¿verdad? En este tiempo el Señor está trayendo, ¿verdad? Nuestros corazones para que nosotros veamos en realidad cuál es nuestro papel. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien esto, mis amados hermanos, porque nosotros definitivamente como mujeres, ¿verdad? Nosotras como mujeres tenemos el poder de la influencia y nosotras somos ayudas idóneas para nuestros esposos, ¿verdad? Las que estamos casadas, las que aún no están casadas, pues también, ¿verdad? Hay virtud que el Señor derrama. Entonces, yo quería empezar con esto, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros vamos a ver la palabra del Señor, Ruth, de ser una mujer extranjera, pasó a ser hija. Entonces, yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, ¿verdad? De que a veces, ¿verdad? Como iglesia, no a veces, sino así estamos. O sea, está el pueblo del Señor, mis amados hermanos, pero nosotros pasamos a ser hijos delante del Señor. Entonces, a veces las cosas no funcionan bien dentro de casa, mis amados hermanos. Y es porque no está cada quien en su papel. El varón es cabeza. Entonces, el varón está hecho para que el varón proteja a la esposa, proteja a la mujer. Y la mujer definitivamente para que sea ayuda idónea. Entonces, hoy en día, mis amados hermanos, el problema está de que a veces se mezcla el hombre espiritual con el hombre natural. Entonces, la naturaleza del hombre, ¿verdad? Hoy en día es de que tal vez el varón no le da afecto a la mujer, tal vez de que el hombre no se expresa. Esa es la naturaleza del hombre, pero no es la naturaleza divina de parte del Señor, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, el Señor le dice al varón que ame a su esposa. Esa es la voluntad de Dios, que el varón ame a su esposa, pero la naturaleza de hoy es que el varón no le exprese amor a la esposa. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esto, eso es lo que yo quiero que nosotros veamos para empezar. Cuando nosotros vamos a ver esto, mis amados hermanos, y vemos en realidad el amor cuando le dice al varón que ame a la esposa, cuando nosotros vamos a ver en el hebreo esa palabra amar significa ágape, o sea, es el amor ágape de Dios, el amor eterno. Entonces, cuando también vamos a ver que nosotras las mujeres tenemos que estar sujetas al esposo, dice de que es algo que se mantiene unido. Entonces, cuando yo veía esto, mis amados hermanos, el amor ágape de Dios cuando dice ama a tu esposa, el varón es el encargado en realidad de que ese amor sea eterno, que ese amor no se apague, que ese amor permanezca, que ese amor florezca, porque ustedes saben de que el Señor pues definitivamente siempre Dios nos muestra su amor a nosotros. Cada día el Señor nos muestra su amor, nos muestra su misericordia. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a la mujer, ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos que estar sujetas, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver en esto, porque así como el varón es el encargado de amar a la esposa, de que ese matrimonio también sea eterno, que ese amor en realidad, mis amados hermanos, permanezca siempre, nosotras como mujeres, cuando dice esté sujeta a su esposo, está diciendo que no se disuelva. Que una mujer en realidad, mis amados hermanos, nosotras como mujeres también tenemos el deber de que nuestro matrimonio no se disuelva, de que el matrimonio no termine hoy, bueno, por un problema, no, sino que continúe. Entonces, cuando lo vamos a ver literalmente, mis amados hermanos, una mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Uno puede hacer oficio, puede ver a los niños, puede cocinar y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo.
Entonces la mujer es la encargada de que el matrimonio, en realidad, de que se mantenga sujeto también a la voluntad del Señor. Nosotras como mujeres tenemos el deber de que el matrimonio, ¿verdad?, no se disuelva. Y el varón de amar a la esposa. Entonces, yo quiero de que nosotros primero, ¿verdad? Nosotros vayamos como ubicándonos, ¿verdad? En nuestra posición, mis amados hermanos. Porque les digo, el día de hoy tal vez hay cosas, ¿verdad?, donde se ha reconocido solo al varón, pero también tenemos que ser realistas nosotros. Hay cosas donde se ha dejado de reconocer al varón cuando el Señor lo instituyó en realidad como gobierno, como cobertura. Cuando nosotros vemos hoy en día, mis amados hermanos, el día de hoy, ustedes saben, bueno, se celebra el Día de la Madre y hay un montón de regalos, que hay comidas, que hay muchos regalos que se le dan a la mujer, pero cuando se celebra el Día del Padre, no es lo mismo. Entonces, hay cosas, mis amados hermanos, donde nosotros también, ¿verdad? El mundo actual también le ha quitado su posición al varón. A mí me pasa, ¿verdad? Que de repente el Día del Padre, yo siempre le digo al Señor desde la mañana, le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por ser nuestro Padre eterno, por haber puesto su mirada en nosotros, por la misericordia tan palpable que nosotros vemos, donde Él permite que nosotros lo busquemos en este tiempo. Entonces, yo quiero de que nosotros vayamos viendo, ¿verdad? Que nosotros vayamos tomando nuestra posición primero. Está la cabeza, nosotros somos ayuda idónea, pero tenemos que vivir en realidad, bueno, tenemos que ver lo que está pasando hoy en día. Y es que se está quitando la posición, se están usurpando lugares en esto, ¿verdad? Tal vez la mujer ha tomado la posición del varón y ahora el varón se siente protegida por la esposa cuando el varón es el que tiene que proteger a la esposa. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, de que hay mucho conflicto que se está dando el día de hoy y es porque no se vive acorde a la posición, al lugar que Dios a nosotros nos dio dentro de casa. Entonces, hay muchas cosas, mis amados hermanos, que yo quiero mostrarles en esta hora, pero quiero dejarle el tiempo también al pastor, ¿verdad? También para que él nos comparta algo, ¿verdad?, de la palabra del Señor para edificar nuestras vidas. Amén. Amén, gloria a Dios, bendiciones una vez más, mis amados hermanos, Pastor Oduber, Pastor Santiago. Decimos también acá, hermano, que ya está en sintonía. Pues también yo quiero dar unas bases bíblicas acá, dos de ellas muy importantes en relación al tema, ¿verdad? Lo que es las mujeres de la Biblia. Y la primera está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y la segunda en Génesis siempre, capítulo 2 y versículo 22. Dice la palabra del Señor, y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora la otra cita que la vamos a leer de una vez, Génesis 2:22, dice la palabra del Señor, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, ustedes y yo, no vemos que textualmente en las dos citas digan mujer o que diga hembra, sino en una dice claramente hembra y en la otra dice mujer. Cuando lo vemos aquí en esta cita de Génesis 1:27, el por qué dice hembra, porque aquí Dios lo que estaba definiendo era el género, era el sexo que la mujer iba a tener. Pero cuando vemos acá en Génesis 2:22, aquí ya dice formó una mujer y aquí ya ustedes y yo sabemos que ya se sabía cuál era su género, pero ahora acá en Génesis 2:22 le está dando la función. Y cuando vemos, leemos el contexto de esta cita del 2:22, versículo 18, dice, y el Señor Dios dijo, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, dice, una ayuda idónea. Entonces, una ayuda idónea para él. Entonces, cuando entendemos esto, mis amados hermanos, nos damos cuenta de que cuando Dios forma y crea tanto al varón como a la mujer, le está dando su identidad para que no andemos como lo que acontece el día de hoy, ¿verdad? De que
varones quieren ser mujeres, sino desde el principio, desde la creación, desde la formación, Dios les dio identidad tanto al varón como a la mujer, pero también le dio en Génesis 2:22 lo que es su función. Y cuando ustedes y yo escudriñamos esta palabra idónea, llama mucho la atención que no significa una que sea igual, sino uno de los significados que esa palabra idónea tiene es una que va en contra. Y esto a nosotros como varones nos es necesario poder tener oposición a veces, porque si no la tenemos, acontece, mis amados hermanos, que como varones tendemos a cometer muchos errores. Y aquí viene a mi mente una cita en la cual Dios le habla a Abraham y le dice, en este asunto le dice, escucha la voz de tu mujer. Y ese era el asunto en donde prácticamente tenía que mandar por otro lado a Agar y a su hijo, ¿verdad? Y Dios le dice así, en este asunto, escucha la voz de tu mujer. Entonces, si hay algo, mis amadas hermanas, que ustedes pues tienen que saber de que el Señor las ha creado con género, pero también con funciones. ¿En dónde está la virtud de la mujer? En lograr identificar cuáles son sus funciones y realizar sus funciones sin buscar lo que prácticamente hace Jezabel, ¿verdad? Que es una mujer también, que es usurpar la autoridad, que es la palabra dice en el libro de Apocalipsis de que cuando habla de que tengo algo contra ti, hablándole a la iglesia, no recuerdo el nombre de esta iglesia ahorita, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que es profetisa y que enseñe. Y esa palabra enseñanza que se utiliza ahí es una palabra que se refiere a asentar doctrina, a hacer lo que hizo el Señor Jesús, a mostrar un camino. Y esa es la función de Cristo, mis amados hermanos. Y esto es lo que acontece cuando como mujeres no se logra identificar cuál es el género y también cuál es la función. Entonces, al identificar cuál es su género y cuál es su función, esta es la bendición de lo que la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, que el varón que ha encontrado esposa ha encontrado el favor de Dios. Dios le ha demostrado su amor, su favor, su bondad, su piedad por medio de la esposa que Dios nos ha entregado y otorgado a cada uno de nosotros. Amén, Pastor Santiago. Amén. Amén. Amén.
Amén. Bueno, hermano, siempre es una bendición oír cosas lindas, nuevas. Y algo que estaba diciendo la hermana, qué importante acerca de la mujer de Ruth. Ruth es una mujer increíble en la Biblia y cosas que tendríamos que hablar de ella y retomar cosas de ella. Y con lo que ahora el pastor también de la creación del hombre y de la mujer. Recuerden que los días anteriores, habíamos hablado, hermanos, de algunas mujeres que habían hecho algunas cosas no muy buenas en las escrituras. Recuerden, habíamos visto, por ejemplo, solo para recapitular un poco, la esposa, recuerdan, hijas de Lot, mujeres bíblicas que están allí, lo que hicieron, lo que hizo la esposa cuando salió de Sodoma, y lo que hicieron las hijas de Lot, que de ellas salieron descendientes enemigos de Israel. Se hicieron enemigos de Israel los que salieron de esta relación. Y luego hablamos un poco acerca de otra dama, de la esposa de Potifar. ¿Recuerdan lo que hemos mencionado? ¿Qué habrán pensado José Potifar cuando llegó Potifar a la casa y le dijo al final, cuando ya José era segundo en Egipto? ¿Recuerdas aquel joven que usted dijo esto y esto? Ahorita estoy bajo sus órdenes. Ahora es el segundo en Egipto. ¿Quién sabe qué habrá pensado esa dama, hermano, cuando le dijeron eso? Pero bueno, esa es la historia que tenemos en las escrituras de estas mujeres. También veímos algo acerca de Dalila, una dama que tuvo que ver con la vida de Sansón y cómo redujo a Sansón a llegar a ser un juguete. Dice la Biblia en el libro de los Jueces 16. Usted puede leerlo. Cómo esta mujer Dalila redujo a Sansón a que fuera una persona, un juguete, así le llama la Biblia, que llegó a ser un juguete para ellos ahí cuando le sacaron sus ojos y todo eso, y siendo un juez de Israel. También vimos algo acerca de otra dama, también Jezabel. Jezabel, reina de Israel, que ella llegó a ser una mujer que persiguió al profeta Elías allá en el segundo libro de Reyes. Usted puede leer la historia 16 en adelante, por ahí, en esos capítulos. Y hermanos, voy a hablar nada más así rápidamente porque no voy a ver, hay mujeres que hicieron lo indebido también, pero hay mujeres que hicieron cosas dignas de imitar. Y es lo que queremos resaltar en este programa también. Cada uno de los hermanos, los pastores, hablan de su tema, del enfoque. Y bueno, el enfoque que yo quiero hacer es rescatar y para esas mujeres, como está hablando ahora la hermana Fabiola, acerca de Ruth, de esa mujer virtuosa, increíble, hermanos. O sea, y es lo que se necesita hoy en día, esa mujer virtuosa, bíblica, en toda el área donde se desenvuelva, en lo profesional, lo ministerial, en lo secular, en todo sentido, en el hogar, y dignas es ejemplos dignos de imitar. Sin embargo, bueno, hay una dama que Betsabé. Betsabé, hermanos, no podemos decir que Betsabé hizo cosas como estas otras mujeres, pero recuerde que Betsabé participó en la caída, en el problema del rey David, allá en segundo de Samuel capítulo
contexto bíblico. Y bueno, pues Betsabé está allí tomando un baño y esto es lo que yo estaba pensando. Eh, Ella no es del todo inocente en esto, porque generalmente se habla del pecado de David, y es cierto, David es el rey, él es la autoridad en la silla de Israel, y bueno, él nada más mandó a sus siervos, la vio, le gustó, la trajo, y pasó lo que pasó con esta dama. No debió haber pasado, pero, pero Betsabé también tuvo una responsabilidad en estar haciendo estas cosas. Pudo haber pensado diferente, pero en fin, lo que quiero enfatizar, hermanos, es que debemos de ser nosotros la mujer en este aspecto, me parece a mí que podemos rescatar algo importante del pudor que hoy en día se ha perdido en muchas personas que se llaman creyentes y que a veces dejan mucho que desear con el tipo de vestimenta que tienen. Solo eso podría decir yo acá, aunque puedo agregar más, pero creo que es importante tomar esto, porque a veces uno ve, no digo, hay hombres también, hermanos queridos, hay varones que a veces no se visten nada bien, usan un tipo de pantalones que no, ¿verdad? Cada uno viste como quiere, pero creo que uno debe vestir lo mejor que pueda para el Señor. Y pero en cuanto a las damas también, hermanos, creo que el pudor es una palabra que debemos de tomar en cuenta hoy en día. Mire, la Biblia dice, el apóstol Pedro enseña a que la mujer debe de vestir decorosamente. Y eso lo dijo hace 2000 años, en el siglo primero, en la recién formada iglesia apostólica, eh, eh, como usted quiera decirle, la iglesia primitiva, como quiera decirle. El apóstol Pedro da ese consejo y aún habla un poco acerca de los peinados y esas cosas, ¿verdad? Que hay que tener un balance, hermanos. Pero él habla de de la vestimenta de las damas, de la mujer. Y lo está diciendo un apóstol. No lo está diciendo una persona ajena a esto. Es un apóstol del Señor el que está hablando. Y creo que es importante ver que, y esta mujer, hermanos, Betsabé, pues también participó en esto. Y ella, después de que ya murió Urias, el esposo, ella lo sabía, ella es esposa, es casada. Y, y después de que murió el esposo, como David, sabemos lo que hizo, premeditó un homicidio, fue el autor intelectual de un homicidio. Y cuando ya David la toma por esposa a Betsabé, pues tiene un hijo, Salomón, y después tiene otro hijo, Absalón. Y hermanos, ya vemos todo lo que pasó en la familia de David. Y Betsabé sufrió como madre de niños. Ella sufrió también, hermanos, porque las consecuencias siempre quedan. Y debemos de aprender estas cosas que están escritas en las escrituras sabiamente para que nosotros veamos el ejemplo. Y hoy por hoy tenemos que ver todos estos ejemplos. A mí me parece que nos estamos volviendo mucho a la Biblia hoy en día. Yo he visto que nos estamos abriendo mucho a ver muchos detalles que hemos pasado desapercibidos. Gracias a Dios se está abriendo como un interés en la iglesia a ver la clase de vida que se vivía en las escrituras y que son dignas de imitar también. Pero bueno, esto es lo que uno puede hablar sobre esto. Tal vez si me queda tiempo podría hablar un poco acerca de otra dama que está en el Nuevo Testamento, de Herodías y de Salomé. O, bueno, vamos a ver, no sé si tengo más tiempito, pasó Santiago, o luego voy a hablar de, bueno, también hermanos, como les decía, hay mujeres que son dignas de imitar. Estamos en el Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo, y qué lindo es saber, hermanos, que hay un día importante. Todos los días son importantes, todos los días, para las mujeres, para la familia, para los esposos, para los hombres. Pero hoy es el Día Internacional de la Mujer. Y recordamos también
Amén. Ya la hemos saludado un poquitito en la mañana, por ahí le mandé, pero también un saludo, que Dios la bendiga, que cumpla muchos años y que bueno, que la haya pasado muy bien y que la pase bien siempre, y que cumpla Amén. muchos años, que Amén. Dios le Bendiciones. permita seguir sirviendo al Señor, todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Y que cumpla los sueños de ella también, de acuerdo a la voluntad del Señor. Es lo que siempre deseamos, ¿verdad? Cumplir años es una gran bendición y no debemos de quitarnos los años. Hay personas que a veces no lo dicen, ¿verdad? Pero es una bendición cumplir un año de vida, días de vida que el Señor nos da. Moisés, hermanos, miren lo que hacía Moisés. Moisés dejó un salmo en el libro de Moisés y dice, vean qué sabiduría, hermanos. Moisés no contaba el tiempo por años, ni por meses, ni siquiera ni por semanas. Él decía, enséñanos de tal manera a contar, a vivir nuestros días, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire usted, hermanos, día a día debemos de vivir el día al día y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para vivirlo. Hay mujeres en la Biblia, hermanos, también que son dignísimas de imitar. No voy a enfrascarme mucho en cada una de ellas, pero por ejemplo, Sara. Sara es un ejemplo, hermanos, es una mujer temerosa de Dios, que esta mujer marcó la diferencia. Una mujer que vivía muy bien donde estaba, ella pues esposa de Abraham. Sarai, primero se llamaba Sarai, obviamente ustedes lo saben, pero fue una mujer, hermanos, que se destacó en un mundo que era dominado por los hombres, como siempre ha sido, y demostró, hermanos, que esta mujer demostró que tenía un calibre digno de imitar. Una mujer, primero que nada, miren, como les dije al principio, me gustaría rescatar las cualidades, porque no vamos a estar diciendo solo lo de otras mujeres, sino estas mujeres dignísimas de imitar por otras damas también, hoy en día, en el siglo XXI. Y una mujer llena de fe, una mujer respetuosa a su esposo. Sara era una mujer, dice que le llamaba Señor. Y esta palabra, hermanos, en el hebreo, cuando uno translitera y transcribe y traduce las palabras, uno encuentra cosas abismales. El llamarle Señor no era, hermanos, que ella menos. No era que Sara era menos que Abraham. No era que Abraham la tenía en menos estima que él. Abraham amaba a Sara. Pero cuando ella le llama Señor, es que ella reconocía una posición que tenía, que Dios le había dado a él, y una posición de una sumisión, pero no era una sumisión, hermanos, porque Abraham la tenía bajo la sumisión, sino que era algo que ella nacía de ella ser una mujer que respetaba y amaba a su esposo. Y esto es muy lindo entenderlo, hermanos, porque esa forma de llamarlo Señor era una forma de entender que ella comprendía cuál era la posición que él tenía en Dios, como Dios lo había llamado, y cuál era la posición que Dios le había dado a ella, como no solo como ayuda idónea, hermanos, no solo como ayuda idónea, sino una mujer que era la ayuda única y especial que Dios sabía que era la ayuda para Abraham. No fue una equivocación. Hoy por hoy hemos equivocado los términos en la palabra, en el mundo que vivimos. Por ejemplo, Occidente malinterpreta mucho, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra humildad, de lo que es amor, y en este caso de lo que es llamar Señor al esposo de ella, muchas personas lo ven como que ella está por debajo de Abraham. Y vea, hermanos, lo que dijo el pastor ahora, del hermano acá, de William, que cuando Dios hizo a Eva y cuando hizo a Abraham, a Adán y hizo a Eva, tome nota usted en Génesis capítulo 1 y eso me llama la atención y tengo que mencionarlo. Eva tenía una relación con Dios personal. No era que Eva tenía que pasar por medio de Adán para tener comunión con Dios. No, Eva tenía comunión con Dios en el jardín del Edén. Así los había creado Dios. Adán tenía comunión con Dios. Eva tenía comunión con Dios. Porque era algo maravilloso ese
esa ayuda idónea, porque vea lo que dice, dijo Dios que no, que el hombre estaba solo y no era bueno que estuviera solo, porque hermanos, no es bueno estar solo. Amén. ¿En qué sentido? En ese sentido, hermanos, de no sentirse en soledad. Y Dios le crea a esa dama, Eva, linda, ayuda idónea, y es la madre de todas las generaciones y la raza humana. Pero Dios no se equivoca en lo que hace, hermanos. Le trajo a Adán la ayuda idónea. Y usted puede ver, hermanos, que la ayuda idónea no quiere decir que era menos que Adán. Ella tenía la misma relación con Dios en cuanto a comunión con Dios. Ella podía dirigirse a Dios. Ella hablaba con Dios también. Y eso es lo que se pierde por medio, obviamente, del pecado. Esta mujer Sara, hermanos, estaba allí. Y mire, tome nota, aunque ella estaba entrada en años, ella abandonó el resto de su vida, hermanos, para ir a vivir a tiendas de campaña. Recuerden que vivían bien en Ur de los Caldeos, pero ella permanece al lado de su esposo siempre. Siempre vemos a Sara, siempre, hermanos, al lado de un hombre que está envejeciendo con ella también. Eso es lo lindo del matrimonio. Está envejeciendo con ella y ella lo apoya en todo a él. Y Sara creyó a Dios, hermanos. Oiga, 90 años. A los 90 años, una mujer ya con esa edad, estéril, pero ella vio realizado un sueño, hermanos, de tener un hijo. Y Dios llenó su corazón de alegría, hermanos. Esta mujer es digno de imitar. Tome nota, una mujer llena de fe, respetuosa, bonita. Dice Sara, dice la Biblia, hermanos, que a la edad que Sara tenía, mire, le llamaba la atención cuando Abraham llegó a Egipto, le llamó la atención ahí en Egipto, a los hombres de Egipto, y fue increíble, ¿verdad? Y fue madre del pueblo de Israel, Sara. Sara llegó a ser la madre del pueblo de Israel. Qué lindo, hermanos, es ver todo esto. Pastor Santiago, estos son detalles de mujeres que la mujer de hoy en día debe de imitar. También hay otra mujer, pero vamos a hablar más adelante, Miriam, la hermana de Moisés, y luego vamos a estar hablando de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Santiago. Hermano, muchas gracias a los hermanos que están compartiendo y comentando con nosotros. Estamos a través de rjradiocr.com, la emisora que llegó para quedarse en su corazón. Usted puede dejar sus comentarios a través de la página de Facebook de RJ Radio, ahí conectarse y estar en vivo con nosotros ahí. Ahí estaremos compartiendo sus mensajes. Hoy nos acompañan desde Guatemala el pastor William, la pastora Fabiola y el pastor Oduer, que es de casa, y yo, que bueno, a veces me invitan a que esté con ellos. Yo aquí ya me di cuenta que a mí me dieron el cargo, soy administrador de asuntos importantes. No me importa, yo feliz y gozoso de servir al Señor. Dice Diego Gregorio León, gracias, muchas gracias, Dios te bendiga. Dice por ahí le mandaron a mi esposita Diego, le mandó saludos a la cumpleañera desde Guatemala. Que Dios le dé muchos años para que siga chineando a su marido. No, gracias, no. Así que mis hermanos, de verdad que qué bendición poder compartir con ustedes. Soy una mujer, queremos nuevamente reiterar un saludo para todas las redes, en especial para esas guerreras valientas de las locutoras de RJ Radio, esas mujeres como Lorenita. A las 2 de la mañana, amados, se levanta Lorenita a tener su programa. 2 de la mañana. Ahora tenemos también a la pastora Roxana, que ella se conecta con nosotros de 11 a 12, a veces les da 12 y media. Ahí estuvo muy bueno el tema, así que si ustedes de los de trasnochar un poquito, yo les invito a que se conecte y escuche a la pastora Roxana en estos tiempos de campaña de oración que son tan necesarios. Estamos con el tema de mujeres de la Biblia y les quiero regalar un dato curioso. En la Biblia se habla de 93 mujeres, pero solo 49 de ellas hablan. Ya que mencionan 93 mujeres, pero eso era ese acto, lo tenía escondido ahí, no quería compartirlo, porque no sepan mucho. Pero sí, esos son 49 me hablan, y no les voy a dar cuántas palabras dieron cada uno, porque si no, se me hace más largo que silbido de lechero. Pero por ejemplo, para decir algo, María, la madre de Jesús, pronunció 191, María Magdalena 61 palabras, Sara, la mujer de Abraham, 141 palabras, y Eva, 34 palabras. En total
Estoy estudiando, ¿cómo hizo? Una mujer, 30.000 palabras juntas, y usted le daba el micrófono a Eva, se volaba todo lo que hablaba, las demás en 5 Biblias. Hermano, los milagros de la Biblia. Esto se llaman milagros de la Biblia. Pero pastores, ustedes vinieron un día aquí a hablar. Ustedes vinieron desde Guatemala, vinieron ahí. Díganme una cosa, ¿cuál es la comida típica de Nicaragua, de Guatemala? El pepián. 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 No me diga hoy, pastor Oduber le sorbió porque sabe lo que le voy a predicar. No me diga que ustedes también son buenos para el pescozón. No sé qué es eso. No. No. Bueno, no, es que en Nicaragua hay una comida que se llama pescozón, que es pipián. Pipián con queso, con carne y envuelto en huevo. No. Pensé que, bueno, Tú sabes. no les gusta el pescozón. No lo hemos probado. Aquí es diferente. Sí, ¿cómo es pepián? Los tamales. Decirle, pues. Saludito, Malencita, feliz cumpleaños y bendiciones. Pero decirle cómo es el Nos pepián. alcanza, bueno, gracias, Minita, Dios bendiga. Cuando usted llega con alguien se tiene que sacar el clavo. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues retomando, mis amados hermanos, ¿verdad? Este tema tan importante, ¿verdad? Para nosotras como mujeres, ¿verdad? Que somos parte de una casa, pues es algo demasiado importante cuando nosotros en realidad entendemos, ¿verdad? Lo que el Señor pues quiere hablar a nuestros corazones, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? En su infinita misericordia. Hay cosas que yo quiero recalcarles en esta hora, ¿verdad? Hablándoles, ¿verdad? Sobre Ruth, que nosotras como mujeres tenemos que ver en realidad de qué forma nosotros nos estamos manejando dentro de casa, como tal vez en algún trabajo o en algún lugar, mis amadas hermanas, como esposas, ¿verdad? O a veces como hijas, pero todas nosotras definitivamente tenemos algo que hacer dentro de casa. Más sin embargo, en esta hora yo quiero darles a ustedes, ¿verdad? Unas cualidades sobre la virtud que necesitamos tener como mujeres, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer definitivamente por agradar al Señor, ¿verdad? Y pues sobre todo, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, por ser mejores, ¿verdad? Delante del Señor. Había algo tan importante que yo notaba aquí y es sobre, hablando, ¿verdad? Sobre Ruth, que es su nombre, ¿verdad? Es Ruth y es una compañera fiel, es amiga. Yo veía tan palpable la fidelidad que Ruth manejaba, mis amadas hermanas, porque es algo en lo que nosotros tenemos que meditar. Ruth tenía una cualidad y es de que ella era diligente. Cuando nosotros vamos a ver esta palabra diligente, mis amados hermanos, dice que es prontitud a hacer algo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Tanto las mujeres, ¿verdad? Como los varones. Y es de que nosotros tenemos que aprender a ser diligentes en lo que nosotros hacemos. A veces pasa, ¿verdad? De que se pierde la diligencia en el diario vivir. De repente, ¿verdad? Se hace una actividad hoy, pero bueno, ya no se hace al otro día. O incluso, mis amados hermanos, a veces, ¿verdad? En nuestra búsqueda delante del Señor, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Como mujeres, como varones, a tener en realidad, mis amados hermanos, diligencia. A veces, tal vez el Espíritu, ¿verdad? El Señor pone un sentir en nuestros corazones, bueno, quiero orar a tal hora. Y tal vez lo hacemos un día, al otro día tal vez ya no. Entonces se está, bueno, cuando yo puedo y se pierde en realidad la diligencia o la prontitud a hacer en realidad la oración, ¿verdad? Para buscar al Señor. Mas sin embargo, cuando nosotros vamos a ver a Ruth, mis amados hermanos, Ruth era muy diligente. Ruth era una mujer en realidad que tenía determinación, porque aunque no le fuera fácil tal vez tomar una decisión, logró tomarla. Yo quiero de que nosotros veamos y quiero que nosotros tengamos esto presente en nuestros corazones. Yo quiero que ustedes tengan presente esto, mujeres. Y es de que nosotras tenemos visión delante del Señor, a veces tenemos un anhelo, a veces tenemos un deseo, pero hay algo que yo quiero recalcarles el día de hoy sobre Ruth, y es de que era una mujer con determinación, aunque no le fueran fácil las cosas. Entonces, yo quiero de que nosotros tengamos presente que la determinación
atrae la bendición sobre nuestras vidas. A veces no hay bendición y no es porque Dios no derrame la bendición, sino es porque a veces no hay determinación. Un día se quiere hacer lo bueno, pero al otro día ya no se hace. Entonces en esto, yo veía esto, imagínense de que Ruth era una mujer, ¿verdad? Que aunque no le fue fácil, ella tomó la decisión, ¿verdad? Fue una compañera fiel con su suegra, ¿verdad? Porque cuando Noemí reúne, ¿verdad?, a sus nueras, dice que las despidió, les dijo, váyanse, ¿verdad?, porque yo ya no tengo hijos, ¿verdad?, los hijos ya no estaban. Entonces viene ella y las despidió, ¿verdad?, y entonces viene Orfa, dice que lloró y se fue, pero Ruth viene y decide quedarse. Cuando nosotros vamos a este tiempo, a nuestro tiempo actual, hoy en día a veces es difícil compartir con la familia del cónyuge. Entonces yo pienso de que para Ruth pudo haber sido fácil, ¿verdad? De repente, bueno, ya no está mi esposo, bueno, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Mejor me voy para mi casa. Mas sin embargo, ella no, ella fue una compañera fiel porque ella le dice, tu pueblo, le dice, será tu pueblo, será mi pueblo, le dice, y tu Dios, le dice, será mi Dios. Entonces viene ella, mis amados hermanos, y hubo algo tan tremendo que yo noté aquí, de que ella fue una mujer al final con determinación y por eso pasó a ser hija, por eso pasó a ser la dueña, mis amados hermanos, porque aunque la suegra le dice que se regresara para su casa, ella decidió quedarse, ella decidió estar en la casa del pan, ¿verdad? Tomó una muy buena decisión que en realidad pues tomó al Señor, ¿verdad?, como su Dios. Y yo veía esto, mis amados hermanos, porque para ella no fue fácil quedarse al lado de su suegra. Imagínense, la suegra había perdido al esposo, había perdido a los hijos, y todavía cuando viene la suegra y entra Belén, le dice, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, dice, y dice, porque el Todopoderoso me ha amargado. O sea, llegó un tiempo, mis amados hermanos, donde aún la suegra estaba amargada, y no es fácil convivir con una persona amargada, porque aún la Biblia muestra de que la persona que está amargada, dice, amarga a los que están a su alrededor, o sea, no tiene ni siquiera contentamiento en lo que come. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que Noemí entró en un tiempo de amargura y aún así Ruth fue una compañera fiel, fue determinada en decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que el Señor quiere derramar bendiciones sobre nuestras vidas, pero es muy importante la determinación que nosotros tengamos para seguir a Cristo, para buscarlo a Él, para agradarlo a Él. Es muy importante, ¿verdad?, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Así lo muestra la palabra del Señor. Que nosotros en realidad sepamos, mis amados hermanos, que una decisión delante del Señor es muy importante, porque aún la Biblia dice que el hombre, dice, de doble alma, dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender en realidad a tener determinación en nuestras decisiones. Yo les digo a ustedes, mujeres, el Señor definitivamente quiere cumplir su propósito en sus vidas. Ninguna de ustedes fue enviada, bueno, porque en fin tuvo que nacer. No, todas ustedes fueron enviadas con un propósito de parte de Cristo. Y hoy vengo a decirles a ustedes de que Dios quiere bendecirlas, pero el Señor quiere determinación para buscarlo, determinación para honrarlo. Que nosotras en realidad estemos dispuestas, ¿verdad?, a seguir a Cristo. Entonces yo veía algo también, ¿verdad?, sobre Ruth, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que dice que Ruth recibía el consejo y lo ejercía. Entonces, cuando nosotros vemos en realidad aquí la vida de Ruth, ¿verdad?, viene Noemí. Imagínense, tal vez Noemí, después de haber estado amargada, de tener muchas cosas, viene y aconseja a la nuera y le dice de que vaya con vos, pero que se acueste a sus pies. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, en el tiempo antiguo, ¿verdad?, cuando una mujer hacía esto, una mujer lo que estaba buscando era una cobertura, o sea, alguien que estuviera sobre ella. Y lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, de que ella recibió el consejo de su suegra y lo ejerció. Entonces, a veces lo que sucede es de que como seres humanos, ¿verdad?, a veces como mujeres, como varones, se pide el consejo,
pero ahí se queda en el consejo y no lo ejerce. Entonces yo veía esto, mis amados hermanos, y hay un pasaje tan tremendo, le digo que a mí, me quedó grabado en el corazón cuando yo lo vi en el libro de Proverbios, porque dice el libro de Proverbios capítulo 4 y versículo 13, dice, retén el consejo. Vean, es uno de los proverbios de Salomón tan impresionante, porque dice, retén el consejo, dice, no lo dejes, dice, guárdalo, dice, pero eso es lo que yo quiero que ustedes vean esto, dice, porque eso, le dice, es tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? ¿Por qué a veces no se retiene el consejo o por qué no se guarda? Porque el ser humano olvida que lo que se está dando, lo que está en juego, lo que está en un debate es la vida de uno mismo, o sea, la vida propia. Entonces viene aquí este proverbio tan impresionante, ¿verdad? Y Ruth fue fue una mujer que ella escuchó el consejo, ella lo guardó, pero lo ejerció. Entonces nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, de que cuando hay consejo de parte del Señor, aún la Biblia nos muestra que en la multitud de consejos, dice, está la sabiduría. Y en el libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros escuchamos el consejo de parte del Señor y lo ejercemos, un consejo bueno, ¿verdad?, porque no todos pueden aconsejar, pero cuando nosotros escuchamos un consejo de parte del Señor y lo ejercemos, eso lo que hace es acercarnos a Cristo. Entonces, aquí también yo veía otra característica, mis amadas hermanas, y es de que Ruth era una mujer de respeto. Entonces, cuando viene Booz, ¿verdad?, y le dice aquí, todo mi pueblo sabe, le dice que eres mujer virtuosa, que eres mujer ejemplar. Entonces era una mujer que tenía un respeto y que se respetaba a sí mismo, que también respetaba a los demás. Entonces, ¿por qué a veces, mis amadas hermanas o mis amados hermanos, por qué a veces se pierde en realidad la virtud o a veces no se obtiene la virtud? Porque no hay respeto, porque a veces uno ni siquiera se respeta a uno mismo. Entonces, Ruth aquí, mis amadas hermanas, ella sabía en realidad de que ella era una mujer de respeto. Imagínense, no era de Belén, pero era una mujer de respeto. Entonces ella cuando dijo, tu Dios será mi Dios, o sea, ella en realidad se sometió, ella reconoció algo tan importante. Yo veía esto, mis amados hermanos, porque la Biblia nos habla, ¿verdad?, de mujeres que tenían características, que eran mujeres virtuosas. Y yo quiero ponerles a ustedes, ¿verdad?, dos ejemplos aquí tan impresionantes para que ustedes vean en realidad de que no están ustedes como mujeres descartadas en realidad de ver la gloria del Señor o que Dios las use, mis amadas hermanas, sino en realidad cuando nosotros recibimos el consejo en esto, somos determinadas en algo, ahí es derramada la bendición de Dios. Cuando ustedes van a la Biblia, mis amados hermanos, ahí en Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 23 al 33, nos habla ahí sobre Abigail y David. A mí me llamó mucho la atención esto, mis amadas hermanas, porque Abigail también era una mujer ejemplar, no era cualquier mujer, era una mujer de servicio. Entonces, cuando ustedes van a ver este pasaje aquí donde Abigail, ¿verdad? En esto fue donde vino David y quería ir a matar, ¿verdad?, a Nabal, quería deshacer prácticamente toda su casa. Viene Abigail, mis amadas hermanas, y dice de que ella fue al encuentro, ¿verdad? Y definitivamente dice que ella le llevó una ofrenda. Y cuando ustedes van a ver este pasaje, ¿verdad?, este contexto, dice de que ella le dijo aún que le llevaba la ofrenda, aún para que le diera a sus criados. Entonces, lo que yo quiero de que nosotros veamos es de que hubo algo tan impresionante aquí, donde viene ella y le habla a David. Y le dice a David, dice que ella desde que lo vio, ella se postró. Y hubo algo que a mí me llamó la atención, mis amadas hermanas, porque era una mujer ejemplar, porque le evitó a David. Imagínense, para ese entonces David todavía no era rey, pero ella prácticamente ya le estaba como que profetizando, ya sabía lo que iba a acontecer con David y le dice, cuando Dios te ponga, cuando el Señor Todopoderoso, cuando Jehová te ponga como jefe del pueblo de Israel, dice, o sea, llegó a retenerlo para que no le quitara la vida a Nabal, porque le dice, cuando el Señor te ponga como jefe, le dice, de Israel, le dice, no tendrás pena de haber derramado sangre
sangre inocente, le dice. Entonces vean qué impresionante es esto, mis amados hermanos, porque viene ella y evitó que David derramara sangre inocente. Le dice pues que su esposo, ¿verdad? Su esposo era Nabal, le dice, y la insensatez está con él. Imagínense, para ella tampoco era fácil convivir con un hombre insensato, mas sin embargo, aunque hubiera insensatez en él, todavía ella llevó una ofrenda para salvación de su casa. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y le habla, viene David, perdón, y le habla a Abigail, le dice que era una bendita del Señor por haber llegado delante de él, por haberle evitado esto. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amadas hermanas, es de que viene Abigail, ¿verdad? Y aunque ella vivía con un hombre insensato, ella fue en realidad una fuente para que en su casa hubiera salvación. Y cuando nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, y cuando vemos en realidad los proverbios de Salomón, ¿verdad? Cuando Salomón también dice, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Cuando nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, aquí Salomón, cuando ustedes ven esto, Salomón les estaba hablando de su mamá. Ustedes saben de que Betsabé definitivamente ella cometió adulterio. Entonces ella no era una persona en realidad de que cometió un adulterio. Cuando nosotros vamos a ver la Biblia, mis amados hermanos, dice de que ella, cuando ella cometió el pecado y todo, ¿verdad? Ella se fue, dice, y se limpió. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, que viene Betsabé, mis amados hermanos, y después de que ella cometió el pecado y todo, ella reconoció su pecado. Y entonces viene ella y empieza a aconsejar a Salomón, porque cuando ustedes van a la Biblia, ustedes miran los proverbios que Salomón escribió, y entonces esos proverbios son consejos que su mamá le dio a él también. Y cuando vamos a ver el capítulo número 1 del libro de Proverbios y el capítulo número 2, viene aquí Betsabé y le da consejos a Salomón y le habla de que él no apresure sus pies, que se aparte de aquellas personas que derraman sangre inocente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos? De que viene aquí Betsabé y ella pues cometió adulterio. En realidad entró en un tiempo de inmundicia, pero luego viene y se limpió. Fue madre, ¿verdad?, del rey más sabio. Y lo que yo quiero que nosotros veamos es de que de las experiencias que ella tuvo, de las experiencias que tuvo ella y que tuvo David, así aconsejó a Salomón. Porque ahí viene, ¿verdad? Y le habla, hijo mío, le dice a él de que apartara en realidad sus pies, que huyera. Le habla de la mujer ramera, le habla de la pereza, de muchas cosas, mis amados hermanos, que en realidad viene él y luego en el capítulo 31 él destaca a su mamá y en realidad la alaba como madre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros veamos? Que ya sea que tu caso, mi amada hermana, que sus casos sean, ¿verdad? Como Abigail, donde tal vez estás donde estás en un tiempo tal vez de opresión, donde quizás no ha sido fácil, mi amada hermana, pero Dios puede levantarte de ahí. Del momento donde tú estás tal vez bajo alguna opresión, bajo algún problema, bajo alguna aflicción, Dios puede levantarte de ahí. O puede ser también como un caso como con Betsabé, ¿verdad? Betsabé cometió adulterio y a veces tal vez hay límite en la mente donde dice, no, tal vez Dios no me puede usar por esto que yo hice, pero no podemos, mis amadas hermanas, vivir en un pasado. Lo que yo quiero de que ustedes vean, de que ya sea que han llevado una vida en orden o una vida en desorden, pero la determinación que nosotros tengamos el día de hoy para buscar al Señor es demasiado importante. Es demasiado importante porque tanto Abigail era una mujer ejemplar como Salomón luego describe a su madre en el libro de Proverbios, aunque ella cometió muchos errores, también se purificó para llegar a ser una mujer virtuosa. Entonces yo quiero de que nosotros vayamos analizando esto, mis amadas hermanas, qué importante es que nosotras en realidad nos determinemos en seguir a Cristo, pero seguirlo así de verdad, donde nosotros vamos a honrar al Señor, donde nosotras en realidad, mis amadas hermanas, vamos a sembrar. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo le digo a las señoritas y le digo a los jóvenes, ustedes no están todavía en el tiempo de cosecha, ustedes están en un tiempo de siembra, todavía están sembrando, pero los padres de familia ya estamos en un tiempo de cosecha.
No estamos en un tiempo de siembra, estamos en un tiempo de cosecha. Entonces, ya si ustedes, ¿verdad?, son señoritas, ustedes pueden, en realidad todavía pueden sembrar bien, todavía pueden hacer algo bueno, ¿verdad? Como dice la Biblia, en realidad dice, le habla al joven y le dice que se acuerde de su creador, dice, en los días de su juventud, dice, antes que lleguen los días malos, dice, y lleguen los años en los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, ¿verdad, señoritas?, de que aún pueden sembrar algo bueno. Quiero decirles a ustedes, mis amadas hermanas, ¿verdad?, de que no, su determinación no lo tiene en realidad, tal vez el pecado que se cometió atrás, tal vez algún error que se cometió atrás, sino en realidad la bendición va a venir a través de la determinación que nosotros tengamos en honrar al Señor. Es muy importante, mis amadas hermanas, que nosotras entendamos en realidad la gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y que nosotras podamos ser en realidad mujeres de honra, mujeres en realidad donde podamos estar bien en nuestra casa, ¿verdad? Donde la Biblia dice de que la mujer virtuosa dice que hace que el corazón de su esposo, ¿verdad? O su esposo, dice, viva confiado. Entonces es tan tremendo el papel de una mujer dentro de casa, que nosotras somos las promotoras también de que nuestro esposo esté tranquilo o también esté intranquilo en algo, o también como señoritas, ¿verdad? Aún están solas, pero va a llegar un momento donde van a formar un matrimonio y no podemos nosotros ir escasas en algo, no pueden ir ustedes ir escasas cuando Dios en realidad es el que derrama, ¿verdad?, la gracia sobre nuestras vidas cuando nosotros la buscamos, cuando nosotros la pedimos, cuando nosotros ejercemos el consejo de parte del Señor. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amadas hermanas, ¿verdad?, en este día tan importante, que nosotras tenemos que aprender a hacer lo bueno. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo bueno. Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos en lo bueno, tenemos que hacer en realidad todo lo que nos acerque al Señor, pero también una forma de bendecir nuestra casa. La diligencia, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, la diligencia es algo tan importante para la vida de nuestra casa, ¿verdad?, de nuestros familiares, en nuestro diario vivir, es algo tan importante porque es lo que a nosotros nos va a llevar a tener frutos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles en esta hora? De que Dios en realidad, mis amadas hermanas, tiene un plan para ustedes, que Dios tiene un propósito, Dios tiene promesas. Ahí donde ustedes están, ustedes pueden ponerse a pensar, bueno, Dios me ha prometido esto, pero las promesas de Dios, mis amadas hermanas, no se quedan en el olvido. Las promesas de Dios se cumplen, pero siempre y cuando nosotros seguimos ese camino. Entonces, a veces, mis amados hermanos, a veces se quiere una bendición, pero no se sigue el camino de Cristo. Entonces Dios es todopoderoso, pero Dios derrama su bendición cuando uno lo busca. La Biblia dice que todo obra para bien. Oigan esto, dice que todo obra para bien, dice a los que aman al Señor. O sea, no a todos, dice a los que aman al Señor. Porque aquel que ama, mis amados hermanos, aquel que ama al Señor evita llevar una vida en pecado, evita llevar una vida tal vez de caída en caída, porque Dios nos ha dejado a nosotros para ir de gloria en gloria, para ir de victoria en victoria. A eso Dios las ha llamado, mis amadas hermanas. Yo les digo, ustedes no vean en realidad qué tan grande está siendo su prueba o qué tan bajo está. No, ustedes miren en alto qué tan grande la gloria de Dios, porque eso es lo que nos va a determinar en realidad a seguir adelante. Yo les digo a ustedes, mis amadas hermanas, sigamos adelante, pero no lo hagan de cualquier forma. Si nosotras vamos a seguir adelante, que sea porque en nosotras hay virtud, porque queremos agradar a Cristo, porque en realidad vamos a ser una persona de bendición, una mujer de bendición aquí en la tierra, una mujer que busque en realidad que el bienestar de su casa, el bienestar de su familia, las que son hijas, el bienestar de los padres, las que son madres, el bienestar de los hijos. Entonces todo, mis amadas hermanas, que nosotras podamos ser compañeras fieles. Les pongo estos dos ejemplos, ¿verdad?, de Abigail, donde ella tal vez no llevaba una vida de pecado tras pecado, y de Betsabé, ¿verdad?, donde ella sí pecó, pero las dos eran ejemplares.
una se limpió y la otra permaneció, siguió adelante. Entonces yo les digo a ustedes, mis amadas hermanas, sigan adelante, busquen al Señor fervientemente. Si ustedes van a hacer algo bueno, háganlo así, bueno, pero de verdad. Yo siempre he creído y yo siempre digo, nosotros tenemos que aprender de que el evangelio no es solamente, bueno, yo conozco la palabra del Señor, porque una cosa es que nosotros tengamos el conocimiento de lo que está escrito, pero otra cosa es que nosotros entendamos lo que está escrito. Entonces yo veo en realidad, ¿verdad? Esas tierras, mis amados hermanos, cuando habla de la parábola de las tierras, de la tierra fértil, dice que todas las tierras oyeron, pero en la tierra fértil dice, oyó, dice, y entendió. Y entonces por cuanto entendió, dio fruto al 100, al 60, al 30. Entonces no importa, mi amada hermana, si tú hoy das fruto tal vez al 100, al 60 o al 30. Lo importante es que después de que tú escuches esta multitud de consejos, que tú des fruto en algo, porque a eso Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a fructificar. Dios te ha llamado para que tú estés de pie en realidad, para que tú puedas bendecir. Entonces, para mí es demasiado importante, mis amados hermanos, de que nosotros veamos en realidad, ¿verdad? Esto, porque nosotros tenemos que aprender en realidad obediencia delante del Señor. Tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces yo quiero de que nosotras veamos, ¿verdad? De que podemos hacer nosotros todo lo bueno, ¿verdad? Pero también hay cosas malas, ¿verdad? Les voy a dar esto ahorita, ¿verdad? Porque el tiempo va corriendo y ustedes saben, ¿verdad? De que el tiempo en realidad no nos va a esperar. Entonces, hay algo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad? El pastor mencionaba acá algo, ¿verdad? Sobre la mujer de Lot. Y yo quiero de que nosotros veamos, a veces hay algo, ¿verdad? De que sucede en las mujeres y a veces también en los varones, ¿verdad? Pero a veces es más frecuente, ¿verdad? En las mujeres. Y entonces cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados hermanos, y nosotros vemos, ¿verdad? A la mujer de Lot ahí en el libro de Génesis capítulo 19, mis amados hermanos, y versículo 26. Hay algo que nos habla aquí. Y dice acá, mis amados hermanos, el versículo 26, dice, entonces la mujer de Lot, dice, miró atrás, dice, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros veamos en esto? De que el Señor, mis amadas hermanas, definitivamente quiere que nosotras nos levantemos, ¿verdad? Todos aquí definitivamente el Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra el Señor nos envió con un propósito y fue para la exaltación de su nombre, fue para compartir el evangelio, llevar el evangelio a toda criatura, o sea que nosotros en realidad podamos llevar un ejemplo, pero yo quiero que ustedes vean de que hubo algo que estorbó mucho a la mujer de Lot acá. Y es de que viene ella, dice, y volteó a ver atrás. ¿Qué es lo que sucede a veces, mis amadas hermanas? De que muchas veces las mujeres viven en el pasado. Por eso es que voltean a ver atrás. Eso es lo que yo quiero que ustedes... Esto es demasiado importante, mis amadas hermanas. Porque yo escuchaba en una oportunidad, ¿verdad? Donde dice que las mujeres son histéricas, pero también son históricas. Y a veces eso sucede, de verdad. Que ya pasaron varios años, pero te recordás que hace 10 años, hace 15 años me dijiste eso, y todavía se recuerdan de la ofensa, se recuerdan de la ropa con la que estaba el cónyuge, o los familiares se recuerdan todavía hacia dónde iban, y a veces se atesora más una ofensa que una promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que hay entidades femeninas que estorban demasiado a una mujer. Y Lot es una de ellas, donde ella dice que ella miró hacia atrás y se volvió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque el mirar al pasado y desearlo con apetito, eso definitivamente nos quita a nosotros la victoria, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué les digo yo a ustedes el día de hoy, mujeres? De que no pueden ustedes llevar el pasado. A veces llegan tal vez a un culto glorioso, el Señor derramó libertad, a veces el Señor las hace libres de la amargura y entonces el Señor lo despoja a uno. Ustedes han experimentado esa gloria de Dios y es algo tan sobrenatural, algo tan bueno para la vida del cristiano, donde de verdad que no tenemos palabras para expresarnos
las maravillas de esa gloria al Señor. Pero entonces viene el Señor y lo lleva a uno, ¿verdad? Le derrama de su gloria a uno, derrama en realidad de su presencia. Pero cuando sale el hermano o cuando sale la hermana, bueno, sale de la iglesia ya limpio y todo, pero entonces pasó, tal vez entró a la iglesia y dejó su costalito de problemas en la puerta. Pero cuando se va, lo pasa recogiendo y se lo lleva. Y entonces siempre vive en el pasado. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es muy importante que nosotras tenemos que olvidar en realidad lo que queda atrás. Tenemos que ver en realidad las bondades del Señor, lo que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas, lo que en realidad Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere bendecirlas, mis amadas hermanas, pero no pueden vivir en un pasado. No pueden estar pensando tal vez por lo que hicieron tiempo atrás o por lo que les hicieron tiempo atrás. No se puede, porque nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que vivir acorde a nuestros tiempos, mis amadas hermanas, y es de que su futuro no puede ser marcado por algo que ya pasó, sino simplemente ya pasó. La restauración la van a encontrar delante del Señor. Los propósitos de Dios los van a cumplir estando delante de Él. Entonces yo les digo a ustedes, sigan adelante, mis amadas hermanas, pero no vean al pasado. Dejen el pasado ahí. Eso pues ya pasó, ¿verdad? La misma palabra lo dice, pasado. Entonces, seamos en realidad mujeres de fe, mujeres en realidad que tenemos presente algo y que sean las promesas de Dios y no una ofensa, no un problema, sino en realidad la palabra de Dios. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. La palabra de Dios es la que tiene peso sobre nuestras vidas. No la ofensa, no tal vez el maltrato, sino la palabra de Dios es la que tiene peso sobre nosotros. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Es vida. Entonces nosotros tenemos que vivir en esos ríos de agua viva, tenemos que vivir en realidad en la palabra del Señor, ¿verdad? Sembrarla en nuestro camino cada día, andar en esas sendas, ¿verdad? De justicia, donde nosotros en realidad podemos vivir agradecidos con Dios, pero también vivir glorificando el nombre del Señor. Entonces quería, ¿verdad? Que nosotros viéramos esto, qué importante es en nuestro caminar. Y que nosotros dejemos que el Señor obre, dejen a Dios ser Dios, dejen que el Señor se glorifique en sus vidas como dejando el pasado. Si van a iniciar, mis amadas hermanas, que sea en realidad porque vamos a iniciar, pero con algo nuevo de verdad. Es como una persona cuando va a cumplir años. Yo le digo a veces a los hermanos en la iglesia, van a cumplir un año más y les digo yo quiero que ustedes lo vean. Este no tiene que ser un año más para sus vidas, tiene que ser un año nuevo. Porque a veces solo se van sumando los años, pero uno siempre vive en el pasado y no se puede estar de esa forma. Cada año, mis amados hermanos, tiene que ser un año nuevo, no un año más, sino un año de gloria. Hoy es el día de la mujer. Bueno, vamos a empezar este año, pero que en realidad sea nuevo, que no sea un año más, un año nuevo de parte de Cristo. Y entonces yo estoy segura de que muchas van a ver la gloria del Señor. Amén. Voy a dejar un tiempo aquí con el pastor, ¿verdad? Para que él continúe en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que el pastor comience su sesión, queremos agradecer a todos los hermanos que están ahí conectados. Ahí sigue Virgen Gregorio, también está Jesús de León, los hermanos que están a través de la emisora, pues sabes que estamos a través de rjradiocr.com, 172 países alcanzados a través de la aplicación y el mundo entero a través de internet. Usted no sabe cómo encontrarnos, es fácil. Entre a la tienda de Google Play, digita RJ Radio, busca la dorada con blanco, descarga la aplicación y listísimo. Si quiere hacerlo por el computador, bueno, digita rjradiocr.com, ingresa y ahí arriba los tres puntitos le da poner en la pantalla principal. Ahí usted lo pone, ya entra de una vez. Ahí tiene la ventaja de que usted tiene recursos cristianos, tiene Biblias, tiene libros, tiene devocionales, tiene testimonios, tiene la foto de los pastores. Entonces, si usted quiere comunicarse con alguno de los que estamos acá, simplemente busca la foto, le da clic y aunque no esté en sus contactos, usted va a poder enviarnos un mensaje. ¿De dónde? De donde quiera que esté. Ahí está reportándose de México. Muchísimas gracias también a los hermanos de México que están reportando por el chat privado. Así que desde México buscaron al pastor Santiago primero, yo soy el director de la radio, dan suavecito, a mí sí me dan suavecito por la frente, a los demás dale duro, pero a mí sí suavecito, y me mandan
Amén. Tenemos reportes de Israel, de Islandia, de India, de lugares donde yo digo, ¿qué caramba se entenderá esa gente? Pero ese es el poder de Dios. También nos retransmiten varios en Argentina, nos retransmiten Gloria a en Dios. Costa Rica, como emisorascostarrica.net. Hermanos, la obra se está haciendo porque podemos alcanzar a más y más personas. Recuerde que la palabra dice que será predicado este evangelio de reino y vendrá el fin. Nosotros como hijos de Dios queremos que Él venga por su novia. Bueno, hagamos nuestro esfuerzo. Seguir predicando la palabra, seguir compartiendo y compartir el enlace. Es una forma en que podemos llegar día a día a más y más personas. Así que Pastor William, ahora sí, ¿sabe qué? Ese gusto. Gloria a Dios. Antes de que se me vaya, ahora cuando cortemos no se me desconecten. Que me quedan ahí quietitos. Amén. Ahí estamos, pastor. Amén. Bueno, a mí siempre han habido, mis amados hermanos, 5 mujeres en particular, de las cuales pues quisiéramos poder platicar de todas, ¿verdad? Pero vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Y les pido favor que me acompañen al libro de Mateo. En el libro de Mateo hay 5 mujeres que para mí dentro de el plan de salvación son importantes. Sí, definitivamente, como la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, pues todos en el reino del Señor somos útiles para más de algo, ya que la palabra dice, vamos a leer primero 1 Corintios capítulo 11, versículo 11, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas, dicen, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces, ¿por qué leo esta cita, mis amados hermanos? Porque no por mencionar solamente a estas 5 que vamos a leer en Mateo capítulo 1, versículo 3, significa que las demás no sean importantes, porque todos son importantes, pero llama poderosamente mi atención de que en el libro de Mateo está hablando acerca de los antepasados de nuestro Señor Jesús. Y si ustedes y yo nos damos cuenta, empieza a mencionar hombre tras hombre tras hombre, y de repente menciona a 5 mujeres en particular, y de ellas son las que a mí me gustaría poder platicar. Vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 1, versículo 3, dice, Judá engendró de Tamar, ella es la primera, mis amados hermanos, y las otras 4, escuchándolos hablar a ustedes 3, mis amados pastores, pues ya ustedes las mencionaron, pero vamos a ver acá esta base, que en la primera que menciona acá en Mateo 1:3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón a Aram. Luego dice, Salmón engendró de Rahab, aquí aparece ya la segunda, a Booz, Booz engendró, aquí está la tercera, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, luego nos vamos al versículo, seguimos en el versículo 6, dice, a Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ustedes y yo sabemos, ya lo mencionaron, ¿verdad? Ella es Betsabé. Y por último, en el versículo 16, dice claramente, y Jacob engendró a José, marido de María, dice, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces aquí están estas 5 mujeres, mis amados hermanos, dentro de las cuales cuando ustedes y yo vemos, las vemos a ellas solamente como mujeres, sin la obra del Señor en sus vidas, resulta que cada una de ellas cometió ciertos errores que si los vemos bajo la lupa de nuestra cultura, serían errores demasiado importantes, tal vez hasta para desechar a estas mujeres que estamos hablando, mas sin embargo nos damos cuenta de que ellas hicieron algo, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, se atrevieron a hacer algo, mis amados hermanos, que para el día de hoy no solamente son un ejemplo para las mujeres, sino yo creo que para todo aquel que profese esta fe en Cristo. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 38 y versículo 26,
cómo Dios empieza a hacer la obra en Tamar, que es la primera que menciona ahí, porque ustedes y yo, si leemos el contexto, nos damos cuenta de que Judá tuvo por ramera a Tamar, mas sin embargo sabemos que no era una ramera, que Judá también con su forma de actuar menospreció a Tamar, porque ustedes y yo sabemos, como repito en el contexto, de que ella era la nuera de Judá, sus dos hijos mayores, pues los dos fallecieron por ser malos, porque así lo describe la palabra del Señor, mas sin embargo Tamar se fue a esperar el tiempo de Dios en el cual Judá le pudiera dar a un tercer hijo, mas sin embargo vemos que Judá no pensaba hacerlo. Y entonces vemos estas dos características, podemos pensar en Tamar de alguna forma negativas, que fue tomada por ramera y fue menospreciada, mas sin embargo también hay dos características muy importantes en Tamar, que ella llegó a ser justa o justificada, pero también supo esperar el tiempo y no actuó alocadamente como el día de hoy pudieran actuar muchas personas. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 38 y versículo 26. Entonces Judá, dice, los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Aquí pues ya saben que nos hemos saltado varios versículos, mis amados hermanos. En esta cita pues ya la información había sido llegada a Judá de que su nuera estaba embarazada. Y ustedes y yo sabemos que en aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, mis amados hermanos, un adulterio pues se erradicaba el adulterio con la muerte. Mas sin embargo, cuando ya prácticamente están a punto de quitarle la vida a Tamar, ella de alguna forma, digámoslo así, astuta, como la palabra del Señor nos lo muestra, ¿verdad? Que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Y ya claramente, pudiendo pensar un poquito, ¿verdad? Ella me imagino que ha de haber dicho: está bien, le digo, reconozco que estoy embarazada, pero antes de que me hagan cualquier daño o que intenten quitarme la vida, sepan que estoy embarazada del dueño de estas cosas. Y cuando ustedes y yo vemos cuáles fueron las cosas, mis amados hermanos, que Judá le entregó el cetro, le entregó el anillo, y según la versión de Biblia que se lea, le entregó un cordel o le entregó una capa. Fueron tres cosas que cuando vemos el anillo, por ejemplo, el anillo sabemos que se utilizaba en aquellos tiempos para poder sellar lo que era la correspondencia, y bastaba con identificar las tres cosas con saber quién era el dueño. Entonces, una vez pasa esto que acabo de decirles, le envían este mensaje a Judá. Judá se entera, y entonces viene esta palabra que leímos en Génesis capítulo 28-26, donde Judá dice: más justa es ella que yo. ¿Por qué? Porque ella supo esperar el tiempo en el cual ella, y aún no solamente ella, sino también pensemos en el primer esposo que ella había tenido, que era Onán, podía ser reivindicada, podía ser también, podía sacar lo que es descendencia. Mis amados hermanos, nos damos cuenta que ella, Tamar, en este punto no pensó solamente en ella, sino pensó en algo mucho más glorioso que le valió a ella para estar escrita, y no solamente escrita, sino aún para dar también parte de su genética, mis amados hermanos, para ser contada dentro de los antepasados de los cuales después vino nuestro Señor Jesús a salvarnos. Y ustedes y yo sabemos que claramente de Jesús se dice que es el león de la tribu de Judá. Fue necesario e importante que estuviera Judá, pero también fue importante, mis amados hermanos, que estuviera esta obra, al entender lo preciosa que hizo Tamar. Luego en el versículo 14 de Génesis 38 dice: entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat,
porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Aquí es donde nos damos cuenta de que parte de las virtudes que ella tuvo fue de que supo esperar el tiempo en el cual ella iba a tener redención, iba a tener descendientes de lo que el Señor había dicho, ¿verdad? De que si el primogénito moría sin haber tenido descendientes, entonces el hermano, el que seguía, tenía que levantarle prole al que había fallecido, mas sin embargo ella se guardó esperando ese tiempo. Entonces nos damos cuenta de que por qué es que Judá dice, más justa es ella que yo, porque Judá sabía que lo que Tamar llevaba en su vientre también era de él. Y cuando vemos esto, mis amados hermanos, es lo que ustedes y yo, como parte de la iglesia, esta entidad que es, sabemos que es la iglesia, es tomada como una entidad femenina, mis amados hermanos, tenemos que aprender a guardar el tiempo del Señor, recordando que escrito está que el espíritu y la novia dicen ven. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, que la semilla, que es la palabra de Dios, es la misma palabra, lo muestra que esa palabra semilla en el griego es la palabra espermatón, y de ahí se deriva la palabra esperma. Entonces la palabra de Dios para nuestras vidas viene a ser un esperma, mis amados hermanos, y nuestro corazón viene a ser esa tierra en donde esa semilla es sembrada. Estoy hablando ahorita refiriéndonos a cada uno de nosotros como la iglesia de Cristo, que sabemos que se vaya arrebatada, para que esta semilla, así como Judá depositó su semilla en Tamar, también sepamos que también esa semilla es parte de nuestra propia vida, para poder ir siendo transformados, regenerados, mis amados hermanos, conforme a la estatura del varón perfecto, y de esta forma poder glorificar a Dios con todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos. Rápidamente voy a mencionar a la segunda mujer, que es Rahab. Rahab, pues claramente lo describe la palabra, al igual como lo dice también de Ruth, dice Rahab la ramera, Ruth la moabita, o como lo decía de Betsabé, no utiliza el nombre, sino dice la mujer de Urías. Me llama mucho la atención de que si esto está escrito, eso quiere decir que aún Dios, mis amados hermanos, pues seguía viendo a Betsabé como la mujer de Urías. Mas sin embargo, a pesar de los errores o de lo que el estilo de vida que Rahab llevaba, ustedes y yo nos damos cuenta de que ella aparece en el libro de Hebreos dentro de lo que son los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 31 dice: por la fe, escuchen esto, y así está escrito textualmente, Rahab la ramera. Le dicen el nombre, pero también le mencionan su oficio, como para que ella no olvide su condición. Mas sin embargo, a pesar de ser una ramera de oficio, dice la palabra, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo sabemos que sobre Jericó ya se había dictaminado sentencia. Mas sin embargo, esta mujer se atrevió a creer en un Dios, digámoslo así, extraño para ella, pero se atrevió a creer porque ella vio a los espías, y cuando ellos tienen un diálogo, nos damos cuenta en Josué capítulo 2, versículo 12 al 13 en adelante, de que esta mujer logró recibir el temor de parte de Dios. Entonces nos damos cuenta de algunas características muy importantes, de que ella era una mujer de fe, era una mujer de intercesión, y era una mujer que también llegó a conocer lo que es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que ella intercedió por su casa, y la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que en la casa de Rahab, su padre, su madre y sus hermanos fueron salvos por la intercesión de esta mujer. También hay otra mujer que vamos a mencionar, que es Ruth. También ya estuvieron hablando de ella. Y recordemos que Ruth también tiene el título de Ruth la moabita. Y no solamente era una moabita, que sabemos que escrito está que los moabitas estaban desechados de la presencia del Señor por cuanto no fueron capaces de ayudar al pueblo de Israel en su peregrinación. Dios los desecha hasta la 10ª generación, y aún la Biblia dice y aún para siempre. Pero luego vemos en Ruth que, a pesar de tener estas características negativas, la Biblia muestra que Ruth fue obediente,
y que sus obras, mis amados hermanos, fueron mayores que las primeras. En ella pasó algo muy similar a lo de Tamar, que sabemos que también su esposo falleció, mas sin embargo ella buscó quien la redimiera y que fuera uno de la misma familia, mis amados hermanos. Nos damos cuenta entonces que las obras de Ruth no estaban centradas en ella, sino estaban centradas en que la familia, mis amados hermanos, en este caso de sus suegros, de su esposo, fuera reivindicada también. Por eso es que tiene mucho peso la obra de Ruth, porque nos damos cuenta que a pesar de que ella fue desechada o menospreciada, ella no menospreció ni desechó la obra de Dios en la familia de su esposo. Vamos a continuar, mis amados hermanos. Voy a mencionar las otras dos rápidamente. Vemos en Betsabé, que también fue una de las que ya se mencionó. La palabra nos muestra de que ella pues cometió un adulterio. Y cuando leemos la confrontación que el profeta le hace al rey David, le dice de que Urías cometió un error, de que tenía una corderita que había crecido, dice, juntamente con sus hijos, y la trataba como tal. Entonces, uno de los errores de Urías, mis amados hermanos, o podemos mencionar uno de los errores de nosotros como varones, es no darle el papel que a nuestras esposas que les corresponde, no reconocer su función, porque la Biblia claramente dice que él la trataba como a una de sus hijas, y ustedes y yo como varones casados sabemos que el trato para una esposa y para una hija no es el mismo. Entonces ella también estaba propensa, mis amados hermanos, para poder cometer errores, ¿verdad? Y vemos en 2 de Samuel capítulo 11 y versículo 4, David mandó a unos para que se la trajeran. Llegó la mujer y David se acostó con ella. Según la versión que ustedes y yo podamos leer, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que ella, después de lo que aconteció, que se acostó con David, fue a purificarse, o también hay otras versiones que nos muestran que lo que ella estaba haciendo ahí frente al balcón del rey era que se estaba purificando. Y esta versión que yo tomé dice, llegó la mujer y David se acostó con ella, que estaba, dice, purificándose, dice esta versión, de sus reglas. Después Betsabé volvió a su casa y quedó embarazada y mandó este aviso al rey David. Entonces nos damos cuenta de que aunque cometió un error de adulterio, pero Betsabé era una mujer, mis amados hermanos, de limpieza, era una mujer que se purificaba, y también es una mujer que fue llena de sabiduría. Y aquí podemos notar algo que decía mi esposa, mis amados hermanos, de que parte de la sabiduría que tenía Salomón era porque su mamá lo había instruido. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 31 y versículo 1, dice, con estas palabras, dice, el rey Lemuel fue educado por su madre. Y cuando ustedes siguen leyendo el contexto, en el versículo 31, tanto al principio de Proverbios como al final del libro de Proverbios, Salomón resalta el consejo, la sabiduría y la enseñanza de su madre. Y para terminar, mis amados hermanos, vamos a hablar de la quinta mujer que la Biblia habla ahí en esa cita del libro de Mateo que leímos, y es María. A mí me llama mucho la atención que cuando vemos los significados de la palabra del nombre María, María significa rebeldía, rebeldemente, pero también significa amargura. Y la palabra, ustedes y yo sabemos que nos pide que nos tenemos que cuidar de la amargura, mas sin embargo podemos pensar literalmente por qué Dios escogió a una mujer con este tipo de características y significados según su nombre, porque María tenía algunas características, una que era virgen, y cuando hablamos de la virginidad estamos hablando de que era una mujer que vivía en santidad, también era una mujer llena de gracia, y para poder recibir gracia, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra en el libro de Éxodo como Moisés le dice al Señor, muéstrame tus caminos para que haya gracia ante tus ojos. Entonces, ya características importantes que tenía María, mis amados hermanos, era que una mujer, que la palabra también dice que cuando se hablaba algo de Jesús, todo lo que se decía de Jesús, ella lo atesoraba. Era una mujer que no dejaba
caer las palabras del Dios Todopoderoso en el olvido o al suelo, sino las atesorar. Y para poder terminar este punto, mis amados hermanos, vamos a leer Mateo capítulo 16 y versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Entonces vemos acá que hay yo veo acá por lo menos 4 puntos muy importantes en relación a lo que es ser discípulo del Señor, que es primero querer, porque dice si quiere venir. Y esto es lo que vemos en estas mujeres, mis amados hermanos, y es lo que el Señor tiene que ver en nosotros como la iglesia que somos, el querer. Escrito está que Dios pone en nuestras vidas el querer como el hacer, pero también hay una palabra ahí que me llama mucho la atención que dice que no solamente pone el querer y el hacer, sino también Dios hace que se ejecute el querer y el hacer que pone en nosotros, Él hace que se ejecute. Y luego sigue diciendo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el otro punto importante para poder llegar a agradar al Señor, negarse a uno mismo y aprender a hacer la voluntad del Señor. Luego dice, tome su cruz, y por último termina diciendo, y sígame. Entonces ahí veo yo acá por lo menos 3 cosas antes de decidir seguir al Señor, y es donde lamentablemente muchos, mis amados hermanos, nos quedamos de que queremos seguir al Señor, pero bajo nuestra propia voluntad. Y eso vemos en estas 5 mujeres, para mí vitales dentro de nuestro plan, dentro del plan de Dios de salvación para nosotros, de que se negaron a sí mismas, tomaron la cruz, decidieron honrar a Dios sobre todas las cosas, y hoy, el día de hoy, podemos bendecirlas, mis amados hermanos, porque de cada una de ellas vino nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, amados. Pastor, el Alberto González nos está ganando el tiempo, así que mande. Bueno, ha sido una rica y gran bendición disfrutar de toda enseñanza y bueno, todo lo que ha dicho el pastor William, y también me gustó mucho también lo que dijo la hermana Fabiola. Qué detalles a imitar de las mujeres y también los hombres, hermana Fabiola. No crea que nosotros también tenemos que tomar esas cosas y ponerlas en práctica también. Ha sido una gran bendición. Nada más quiero retomar bueno, iba a hablar algo acerca de Raab, pero creo que ya no es necesario. Y me gustaría nada más aportar algo acerca de María. Tenía algo de Priscila y de algunas mujeres del Nuevo Testamento, pero creo que ha sido lindo compartir. Muy rápidamente, hermanos, María, la madre de nuestro Señor, siempre me impresiona pensar, hermanos, aparte de todo el llamamiento que ella tuvo. María es una mujer de la casa de David, porque ella es descendiente de David también. Y me impresiona, hermanos, que esta mujer, a pesar de las circunstancias, fue valiente, obediente, y sí, ella meditaba siempre que se hablaba del Señor, ella lo ponía en su corazón, era una mujer pensadora. Pero algo de lo que me llama la atención es que en aquel momento María tuvo que tolerar, aguantar y superar todo aquel momento desde el día primero del embarazo hasta el último final. Y no solo eso, todo el tiempo, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús fue hostigado una y otra vez porque conocían quién era el Padre y sabían que José no se había casado con ella cuando había quedado en estado, y todo eso lo vivió esta mujer. Qué impresionante. Pero una mujer valiente, a pesar de las circunstancias, tuvo su embarazo, todos sus 9 meses seguramente de embarazo. Y esas miradas, hermanos, a Jesús una vez le dijeron, nosotros sabemos, los fariseos, sabemos quién es nuestro Padre, pero ¿quién es vuestro Padre? Lo estaban ofendiendo, le estaban hablando sarcásticamente y estaban siendo despectivos con el comentario, porque sabían que María había quedado en estado antes de que José la tomara por esposa, que apenas estaba desposada, que era una forma de un compromiso, nada más. Y María vivió todo eso, amadas hermanas, ustedes que me escuchan. Y como hemos visto a través del día de hoy, como
imitadores de ellos también. Bueno, de mi parte ha sido una gran bendición, Pastor William y hermana Amén. Fabiola. Amén. Un saludo a todos los guatemaltecos que nos escuchan. Amén. Y que Dios bendiga a Guatemala, un país lindo, grande y poderoso. Tengo algunos hermanos allá y unos capellanes también. Bueno, yo soy capellán, ¿verdad? Entonces, un saludo para todos allá en Guatemala. Pero Pastor Amén. William, una bendición. Mi hermana Fabiola, una bendición. Y mi hermano Pastor Santiago, pues ni modo, ¿verdad? Tenemos que concluir. Y ha sido muy lindo este tema del día de hoy. Y bendiciones, que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendición. Amén. Pastores, así como velocidad cucaracha, decía mi abuelita, unas palabras de despedida ya nos ganó el tiempo. Amén. Muchas gracias, pastores, ¿verdad? Por esta oportunidad. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pues eso es lo lindo, ¿verdad? De la palabra, donde todos, ¿verdad? Nos unimos y el Señor derrama de su porción sobre cada uno, ¿verdad? Para ser instruidos, ¿verdad? Bajo las escrituras, ¿verdad? Sobre la guianza del Señor. Entonces, muchas gracias por este tiempo. A nosotros nos ha bendecido mucho y esperamos también haberlos bendecido también y que sobre todo el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Amén, mis amados pastores. Ha sido un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes. Comentaba yo al pastor Santiago de que esta es una experiencia nueva para mí. Es primera vez que hago esto y ha sido un privilegio, ha sido un gusto poder hacerlo. Muchas gracias por todo el apoyo que están brindando a nuestro ministerio también acá en Guatemala. Sepan que en nombre de Iglesia de Cristo en Espíritu en verdad acá en Guatemala les agradecemos y saben que estamos para servirles, mis amados pastores. Bendecimos también a cada hermano que tuvo a bien el conectarse y tomarse el tiempo para poder aprender juntamente con nosotros de la palabra. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Muchísimas gracias. Queremos también saludar a Mario Torres que dice: Dios les bendiga, pastores. Saludos desde Mixco, Guatemala. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Dice Johnny Paz por ahí: Dios les bendiga grandemente, pastores, del Señor. Dice Paquita Rojas: bendiciones a los pastores Hernández y a todos los hermanos conectados. Bendiciones, dice Leila Muñoz. Amén. Bendiciones. Gracias, de verdad. Fue un placer haber compartido. Gracias, pastor William, pastora Fabiola. Amén. Un placer poder compartir con ustedes. Dice Emerson: amén. Bendecimos en Guatemala. Y pues sí, las mujeres de la Biblia nos dejan grandes enseñanzas. Pero ¿sabe qué es lo que más admiro yo? Algo como lo que hizo Sara, para cerrar yo, para poder decir algo. Sara nunca oyó la voz de Dios, pero sin embargo dejó todo por seguir al que oía la voz de Dios. Ella supo confiar en un hombre porque era un hombre de testimonio. Así que si su esposo es de testimonio, si su líder es de testimonio, sígalo con confianza, mujer. Pero también recuerden que usted es un pilar fuerte. Todo este movimiento que tenemos fue porque mujeres valientes y esforzadas supieron aprovechar lo que Dios les había dado, la oportunidad de ser partícipes de esta gran misión que es servir en el reino de los cielos. Bueno, estamos donde estamos por esas mujeres. Amén. Feliz día a todas las hermanas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a Mayerita, que debe estar ahí conectada, la esposita del pastor Robert. Le queremos. Amén. Gloria a Dios. Hoy. Dice, ya con este nos despedimos. Jesús de León dice: amén. Les bendecimos igualmente toda nuestra congregación. Los bendecimos, dice Yolanda Pérez. Me coloco ahí, dice: saludos y bendiciones. Así que, amados, nos escuchamos de hoy en 8 días con otro programa de amigos. Recuerde compartir la aplicación, búsquenos como RJ Radio en Google Play o como rjradiocr.com en su buscador preferido. Les pido saludos, servidor, el pastor